Un domingo más con historias de argentinos en el exterior recorriendo el mundo. Qué felicidad encontrar a tantos marplatenses por el mundo que se hacen su camino desde la base de la educación en Mar del Plata y después abriéndose paso cada uno en lo suyo. Esta charla es muy especial porque vamos a contar la historia de Merari Chevalier, que estudió en Mar del Plata, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, como formación de base licenciada en química, después ciencia en materiales y de ahí al mundo, porque no se quedó quieta y siempre buscando algo más. En Madrid fundó su propia compañía, Ombú, ya ella nos va a contar del el alcance, el objetivo, la especialidad, pero también demuestra cómo esa convicción de buscar caminos cada uno desde su vocación y desde la profesión, en este caso desde la ciencia, y algo muy especial que Merari expresa también y que me gustaría conversar con ella es la belleza que hay en la ciencia. Y es un concepto realmente interesante para también buscar algo más en algo que a veces parece difícil de abordar para quienes no somos especialistas en ciencias, pero aquellos que lo abordan como su pasión, como su profesión y como su vocación, a veces contagian desde ese lugar de compromiso y eso que te moviliza cuando haces lo que te gusta. Merari Chevalier vive en Madrid, ahora está en Italia, pero va a charlar con nosotros de su vida en España como fundadora de Ombú. ¿Cómo estás, Merari? Bienvenida al programa, un gusto. Hola Flor, bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí charlar hoy con vos. Igualmente, un camino que era realmente intenso, pero que en poco tiempo lograste dar ese paso adelante de decir, tengo mi propia compañía. ¿En qué momento te encuentra hoy, Merari, esta profesión que abrazás y que apasionás con este vínculo que tenés con la ciencia? Bueno, la verdad es que el recorrido ha sido un poco más largo. A mí siempre me gusta decir que yo soy científica y yo tengo una carrera como investigadora y que afortunadamente esa trayectoria o ese transitar me llevó primero al ámbito académico, no solo formándome en mi país, sino después haciendo el postdoc también en Irlanda. Y después Claro. de a poquito empezando a pensar más en proyectos translacionales y finalmente pudiendo sí ser fundadora de una pequeña startup que, como bien decís, se llama Umbu. Y también creo esto que tiene mucho que ver con que yo misma crecí en una empresa familiar. Entonces, esos dos mundos, el de la ciencia, el de la academia y por otro lado también el de la empresa y el del esfuerzo de lo propio, bueno, me parece que de alguna manera siempre me interpelaron, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es muy interesante y habla de tu formación de base desde la casa familiar hasta la empresa familiar y por supuesto después esto de querer siempre formarse para estar a la altura de todos los desafíos que te impone el mundo. Tu primera salida fue a estudiar a Irlanda. ¿Esa fue la primera vez que sentiste que dejabas Eh, Argentina? Sí, a ver, nunca jamás sentí que dejé Argentina, pero es verdad que está ese sentimiento de estar lejos, pero yo creo que lo lindo es que cuando tenés esos vínculos y valores tan arraigados, esas distancias se acortan. Pero es verdad que la primera vez no fue Irlanda exactamente, fue como estudiante de doctorado visitante en Madrid, o sea, hice toda una vuelta al final. Tuve el privilegio de poder acceder a una beca nacional para ser parte de mi doctorado, el que estaba haciendo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Ingeniería de Mar del Plata, para ser parte de ese doctorado en Madrid. Y luego sí, cuando lo finalicé en Argentina, tuve la oportunidad de hacer mi postdoctorado en Irlanda, en una ciudad chiquitita pero muy pintoresca que se llama Galway. Y bueno, ahí estuve 3 años de postdoc. Luego hizo 2 años más de postdoc en Donosti, ya en España. Y finalmente sí que logré dar toda la vuelta y volver a Madrid, donde di el paso, ese salto al vacío de constituir mi propia pequeñita empresa, ¿no? Mm. Sí, claro, por supuesto. O sea que ya tenías en mente salir un poco de Mar del Plata, de Argentina, pero por una cuestión lógica desde lo profesional y de crecimiento y de expansión, ¿no? Sí, para mí fue todo un proceso bastante interno.
Yo creo y siempre pienso que, bueno, que todos nosotros tenemos retos, desafíos, ambiciones y nos pueden encontrar en nuestra casa o nos pueden encontrar un poco más lejos. En mi caso, tuve la fortuna de hacer todo un recorrido en mi casa en Mar del Plata y después sí que mis ambiciones o las cosas que quería hacer me llevaron un poquitito más lejos y sin duda fue una experiencia muy enriquecedora y me siento una privilegiada por haberla podido hacer. Y hoy, aún teniendo esta empresita en Madrid, me siento extremadamente conectada con mis raíces en Argentina y día a día utilizo todo lo que aprendí ahí, aquí y viceversa, ¿no? Entonces, también sigo en contacto, obviamente, con mi familia, con la empresa familiar, y son esos vínculos tan fuertes que mencionaba antes que creo que nos habilitan a poder aspirar a hacer este tipo de aventura, ¿no? Eso lo creo firmemente. Mm. Sí, 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 qué lindo también llamar aventura a algo que tiene que ver con la ciencia y la investigación, ¿no? Porque de eso se trata al final y también desde la industria farmacéutica, digamos, cómo se pueden unir todas esas cosas para que confluyan en Mm. esas ganas de hacer y de crear y de explorar. Sí, sí, fíjate, bueno, yo se va a notar a medida que hable, pero soy una apasionada de la ciencia. Creo que eso se lo tengo que agradecer a mi papá, que también es científico, a mi abuelo, y después toda esa perseverancia para poder tratar de llevar a cabo lo que me planteaba probablemente a mi mamá y a mis abuelas. Y me parece que la ciencia es como un universo interminable, ¿no? Y que todos tenemos que ser conscientes que nos rodea y que nos posibilita tener a todos una vida mejor. Entonces, yo siempre traía este concepto, también fíjate como siempre volviendo a mis raíces, traía este concepto de Bernardo Hussein, uno de nuestros premios Nobel, que él decía que al final todos los investigadores pudimos estudiar, nos pudimos formar y después pudimos investigar, ya sea en Argentina como en todas partes del mundo, también sucede muchas veces, gracias a los contribuyentes, a la gente que también nos posibilita eso. Y nosotros tenemos al final esa responsabilidad de intentar, al menos, poder devolver algo a la comunidad con proyectos que puedan mejorar la vida de la gente. Entonces, eso un poco siempre fue lo que me impulsó. Más allá de mi amor por la ciencia, después también poder intentar convertirlo en algo que tenga un impacto en los demás o en la sociedad. En mi caso, bueno, yo me dedico a los biomateriales, por tanto, al área de salud, pero me parece que es algo muy bonito y que todos tendríamos que valorar muchísimo más toda la ciencia que nos rodea y cómo a través de los años, en realidad, nosotros estamos a hombros de gigantes que fueron haciendo un montón de avances que hoy nos posibilitan a tener la vida que tenemos hoy y que la ciencia del conocimiento tiene muchísimo, muchísimo valor. Sí, totalmente, excelente. ¿Y cómo es cuando llegas como Argentina con tus cosas, con tu bagaje, con tu preparación, a ganarte un lugar en otro país? En este caso en España, en Mm. Madrid, a sentarte, mostrar lo tuyo, lo que sabes hacer. Mm. Yo creo que, y probablemente si hay algunos otros investigadores o científicos que me estén escuchando argentinos en este momento lo van a entender lo que voy a decir, creo que es muy lindo cuando llegas a otro lugar, siempre hay desafíos, nada es romántico, nada es para romantizar, por supuesto hay desafíos, hay que adaptarse, hay que perseverar, pero hay una cosa muy bonita que yo siempre he notado en todos los lugares donde estuve, y es que nos valoran muchísimo los argentinos en el exterior. Tenemos esa cosa que aprendimos tan naturalmente de atar todo con alambre, que somos muy buenos resolviendo problemas. Y hemos aprendido también que nos valemos de una formación académica muy sólida, pero a veces no siempre estaban todos los recursos. Entonces tenemos ese entrenamiento en poder pensar, ok, si no tengo esto para hacer un experimento, ¿cómo lo resuelvo? Y poder buscar nuevas soluciones y eso se valora mucho. Y también tengo que decir que se valora mucho nuestro don de gente, por ahí los Mm. charlatanes que somos. Entonces, la verdad es que me ha pasado siempre que me he sentido muy, muy bienvenida y muy valorada. Eso no quita que no haya habido retos, sin duda los ha habido, pero me parece bonito ver cómo lo que puede resultar de nuestra tierra también es valorado afuera y se percibe realmente. Qué bueno, qué lindo. Y eso también es un motivo de orgullo, porque a veces nos quejamos de las cosas que nos representan como argentinos, pero siempre en el exterior se valoran estas cosas positivas que tenemos para Sí. compartir y para enriquecer también a culturas distintas.
Sí, sí, absolutamente. Esa es una de las cosas también más bonitas. A mí me ha tocado, bueno, en Irlanda sobre todo, pero también en España, realmente poder interactuar con, sí, con gentes con diferentes culturas, con distintas maneras de vivir, con distintos idiomas. Es muy enriquecedor y de alguna manera te abre la mente. Insisto, no lo romantizo, por supuesto que yo hay días donde extraño un montón las milanesas de mi mamá, pero pero cuando yo me pongo a hacer las milanesas es como si estuviera con ella y con mi abuela. Entonces, a eso voy, ¿no? Me parece que las distancias se acortan si uno tiene esos vínculos también tan argentinos que tenemos nosotros. Eh, y bueno, que si te toca eso, que tu reto esté fuera o esté en otro lado, teniendo ese soporte y esa piedra fundacional de valores, de familia y de amistades, todo se hace más fácil. Qué buen punto este, Merari, es clave en la vida y me pregunto cómo fue el momento de hablar en familia, la idea de salir al mundo, porque bueno, con un papá en el mundo de la ciencia, me imagino que era lo natural o se conversó como un paso siguiente ya normal salir al mundo, con lo que implica para los padres que los hijos se vayan afuera. Mm, sí, no, yo la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento a mis papás, a Alberto, a Cira y también a mi hermana Michelle, que obviamente a ella también le afectaba que yo me fuera, porque han sido extremadamente generosos conmigo, a su manera, tanto por un lado, mi padre, me acuerdo que él lo primero que me dijo fue, él es licenciado y doctor en química, y él lo primero que me dijo es, yo decidí quedarme a fundar mi empresa, por lo cual lo admiro muchísimo, pero también tenía la posibilidad de hacer un postdoc y así que hija, por favor, aprovechalo, este es un primer paso de cosas muy lindas que te van a pasar y ese apoyo, no tengo palabras para describirlo. Mi mamá lo mismo, que siempre me ha apoyado en todo lo que yo me he planteado. Así que en mi caso particularmente no representó ninguna resistencia ni ningún desafío en cuanto a la familia, al contrario. Una vez más me di cuenta de lo privilegiada que soy de tener los papás y la familia que tengo en general, porque la verdad que esto se ha extendido a toda mi familia, así que en ese sentido tuve la dicha de irme muy liviana y bueno, y nos acomodamos para visitarnos todo el tiempo. Yo no puedo vivir sin los asados de mi papá, como dije recién, sin las milanesas de mi mamá. Así que nos acomodamos y hacemos esta vida un poco internacional lo mejor posible. Qué bueno. Vos sabés que acá en la radio, obviamente, muchas veces ha estado de visita hablando con toda su sabiduría tu papá, Alberto Chevalier, y seguramente quienes te están escuchando reconocen, después de ser una persona además tan cercana para explicar cosas que tienen que ver con la ciencia y que siempre es un gusto recibirlo en la radio o charlar con tu papá Alberto. Y ni hablar de tu mamá Cira, que es una amiga de fierro y que te escucho hablar de ella y que realmente entiendo, sobre todo también por cómo ella habla de vos, con qué orgullo de todo lo que estás haciendo, de todo lo que es la familia, esos puntales básicos y fundamentales que vos reconoces ahora con el paso del tiempo y con la distancia y los kilómetros, lo clave que fue para tu formación como persona, ¿no? De eso se trata en definitiva, más allá de los objetivos profesionales. Sin duda, sí, sin duda, sin duda. Insisto que si no tenemos esa piedra fundacional que también obviamente se extiende a las amistades. Yo tengo amigas de hace 25 años ya de hockey, de la escuela, y ellas como también mi familia. Si vos no tenés esa piedra fundacional de valores que te sostiene, sin duda Claro. probablemente sería más difícil estar lejos. Yo creo que ese desarraigo que muchas veces se habla que uno siente cuando está en otro país, al final tiene muchísimo que ver con el arraigo que uno tiene por sus afectos y por los valores y lo que te van dejando, ¿no? Yo hay muchas veces que esto puede sonar un poco tonto, pero hay muchas veces que estoy frente a un desafío, un problema laboral que tengo que resolver y yo pienso, Merari, ¿cómo vos te vas a achicar con esto si tu abuela Marilú hizo tal cosa, o tu abuela Cora hizo tal cosa, o tu mamá hizo tal cosa, y o tu papá y tu abuelo y tu tío hicieron tal otra cosa?
Realmente a mí me inspiran mucho todos los referentes familiares que he tenido y después en el camino, por supuesto, he ido sumando más. He tenido la posibilidad de formar mi propia familia, pero realmente creo que eso es lo que te sostiene y yo particularmente siento que, bueno, que alguien ha trabajado por mí también cuando yo era más chica y ahora yo simplemente honro lo que me enseñaron y eso honestamente hace todo bastante más fácil. Hermosas palabras que me llevan ahora a pensar, hablando de lo lindo de escucharte y de meternos de lleno con este tipo de conceptos que tienen que ver con los sentimientos, ¿cómo es esto de defender esa belleza que hay detrás de la ciencia? ¿Cómo se puede explicar eso con palabras, desde tu lugar, de tu experiencia, la belleza que hay en la ciencia? Sí, es que esto, si me haces que empiezo a hablar de esto, no voy a parar, pero bueno, voy a intentar ser lo más sintética posible. Yo creo, bueno, para también, como para ser muy poco original, una de mis mayores referentes científicos es Marie Curie, de hecho mi hija menor se llama Marie. Eh, y ella siempre decía que un científico o una científica en el laboratorio era ni más ni menos que un niño maravillándose con los fenómenos que le rodeaban. Y si uno tiene esa fortuna de que le haya picado el bichito de la ciencia, que por cierto eso me parece que tenemos que tener muy en mente hoy en día, al final es que nunca te aburrís. Siempre hay nuevas cosas para aprender. Si sos lo suficientemente curioso, esa curiosidad te lleva a nunca parar de preguntarte cosas y eso es realmente muy, muy bonito. Entonces a mí sí, a mí me parece que la ciencia es efectivamente bella y que tenemos que valorarla muchísimo, a la ciencia y al conocimiento, porque eso posibilita cosas, como decía antes, que tienen un real impacto. Y a todos los que puedan estar escuchando que estén interesados por la ciencia, tampoco hace falta ser científico o tener una licenciatura o un doctorado para acercarse a la ciencia, para entender los fenómenos que nos rodean y disfrutarla, ¿no? Sí, claro. Y puntualmente desde la fundación de tu empresa, Ombu, en Madrid, en España, te quita el sueño, un poco vas enfocada a lo que tiene que ver con el cerebro y lo que pasa con el cerebro después de, por ejemplo, un infarto cerebral. ¿Cómo es Sí, el norte que te impulsa ahora desde la fundación de tu empresa? sí. Mira, una cosa que me parece muy interesante y muy importante mencionar, porque es una cosa que también me apasiona, es la transferencia de tecnología, ¿no? Este es un proyecto que yo empecé haciendo mi postdoc, con lo cual es un proyecto que se origina en el ámbito académico. Y ahí radica el valor, ¿no? De intentar sacar muchas veces esos conocimientos, esa tecnología que se genera en el ámbito académico y llevarlo a través de la interfase academia-industria para intentar bueno, que pueda llegar de alguna manera a la gente. En mi caso en particular nos enfocamos en un proyecto muy ambicioso, pero realmente muy, muy lindo, que pretende abordar el infarto cerebral isquémico neonatal y adulto, pero también con bastante énfasis en el neonatal porque actualmente en el caso de los adultos existe un tratamiento para el infarto cerebral isquémico, aunque no todos los adultos son elegibles, de hecho un porcentaje pequeño lo son, pero en el caso del infarto cerebral isquémico neonatal no existe tratamiento. Entonces nosotros lo que planteamos es una intervención terapéutica que se basa en un biomaterial que básicamente emula la matriz extracelular del cerebro, que es básicamente lo que le permite a las células del cerebro prosperar y vivir y ejercer su función, para regenerar el tejido cerebral que se pierde cuando se tiene un infarto cerebral isquémico. Actualmente no hay ninguna terapia que vaya al origen del evento isquémico en el cerebro y, bueno, obviamente creemos que los pacientes y los familiares de los pacientes se merecen poder tener una opción de tratamiento. Por supuesto que estos son desarrollos largos, pero estamos muy contentos de estar en una etapa preclínica muy avanzada y particularmente yo me siento muy privilegiada por lo que decía, ¿no? Este es un proyecto que empezó en el ámbito académico en Irlanda. Actualmente tenemos un consorcio que involucra centros de investigación en Irlanda, España, un hospital en España y bueno, ahora un BU. Así que por cierto, bueno, ya que estoy, lo digo, ¿no? Yo le puse un BU a mi empresa, pues mi abuelo cuando yo era chiquita y ellos comenzaron con la empresa familiar, plantó un ombú que todavía está ahí. Entonces yo creo que un poco
esto honra a todo lo que pretendemos que sea este tipo de desarrollos científicos, ¿no? Que puedan florecer, que puedan prosperar y que puedan echar raíces. Claro, y con esa fortaleza que también refleja el ombú. Sí, sí, sin duda. Y el legado familiar, ¿no? Porque también de eso se trata, de honrar el legado familiar. Sí, yo creo que sí, sin duda yo también he sido muy privilegiada en tener la libertad de tener una carrera independiente, pero siempre, siempre, siempre están ahí, sí, están ahí los valores familiares, los valores del trabajo en familia, de perseverar, de enfrentarte a situaciones críticas. Insisto, lo que decía antes, yo a mí actualmente me toca a veces enfrentarme a determinadas situaciones que tengo que resolver y me sirve muchísimo, muchísimo pensar en otras situaciones a las que sé que se tuvieron que enfrentar miembros de mi familia y lo hicieron de manera muy estoica, ¿no? Y después nada, también siempre tengo presente y todo lo que vengo haciendo durante estos años, siempre me tira mucho a una, y esto tiene mucho que ver con la argentinidad también, ¿no? Pero me tira mucho una frase que me gusta mucho del Martín Fierro, y que no en vano está en una canción que se llama Gaucho Power del grupo uruguayo, el Cuarteto de Nos, que es toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, ¿no? Y a mí eso es un poco lo que me motiva. Excelente, excelente. Gran referencia musical también. Merari, contame de tu nombre. Contame cómo es esta elección de quién de ponerte este nombre. Uy, es difícil. Bueno, ¿puedes decir mi nombre, Merari? Sí, Por supuesto, la responsable es mi madre, Cira. Em, y bueno, no es solo que mi nombre es Merari, mi nombre es Merari y mi segundo nombre es Tumin. Y mi apellido es sí. Chevalier, que es francés, como se darán cuenta. Y nada, a mamá le gustaron dos nombres bíblicos, que son muy bonitos. Tanto Merari como Tumin son bíblicos. Em, Merari era uno de los hijos de Levi, de hecho es un nombre masculino, no femenino. Y Tumín era una de las piedras que usaban los sacerdotes para pedir consejo a Dios. Y lo que sí puedo decir de esto, que es bastante gracioso y siempre cuentan esta historia en mi familia, es que, claro, cuando me quisieron ir a registrar, sí, a registrar al registro civil de Mar del Plata, mi papá tuvo que ir con la Biblia para mostrarles que existía, porque no querían ponerme el nombre, porque decían, ¿qué es esto? Estamos todos locos. Así que sí, mamá es la responsable, y hay una cosa que sí que es cierta, que siempre me sentí muy especial por mi nombre, porque todo el mundo siempre me pregunta por él y bueno, intento explicarlo y nada, la verdad es que sin duda es algo que me sigue acompañando. Pero sí, fue mamá, Cira. Ah, bueno, sí, sí, sí. Es tu sello distintivo porque es realmente un nombre muy especial. Ujú. De hecho, la verdad es que la mayoría de la gente, sobre todo la gente cercana y mi gente querida, me dice Mary, y mis amigas, muchas de ellas me dicen Mera, ¿no? Porque si no, ya es bastante intrincado. Merari, ¿y cómo es tu vida en España, en Madrid, más allá de lo profesional, ¿no? Porque, bueno, nombrabas a tu hija que le pusiste como Marie Curie en homenaje a ella. Un paso adelante también es tu propia familia. Sí, sí, a ver, bueno, a mi hija le puse Marí y su segundo nombre es Isabel por mi abuela que se llamaba María Isabel también, mi abuela Marilú, pero sí hay una mezcla. También tengo un hijo de 5 años, ella, bueno, Marí tiene 3 años, tengo un hijo de 5 años que se llama Isaac. Y nada, nuestra vida en familia, bueno, con mi compañero también, nuestra vida es apacible, la verdad. Creo que somos unos privilegiados en el sentido de que podemos desempeñarnos en el trabajo que nos gusta, estar en una ciudad que se siente muy, en mi caso, como estar en casa. Insisto, no en vano también, Fito Páez dice, no sé si es Baires o Madrid, creo que muchos argentinos que están en Madrid se sienten cómodos en Madrid porque Sí. realmente nos recuerda muchísimo a Buenos Aires. Y no sé cómo explicártelo. Yo tengo a media cuadra de mi casa un bodegón argentino. Si me quiero ir a comer un choripán o una milanesa o una fugaceta rellena, lo puedo hacer. Y así por todo Madrid estamos una plaga, estamos Sí. por todos lados. Y eso es bonito porque además yo siempre he sentido que
que nos reciben con mucho cariño los argentinos. Al final los argentinos somos un poco esa mezcla entre italianos y españoles en general, es verdad que puede haber otras combinaciones, Mm. y me parece que hay una idiosincrasia muy parecida que hace que también nos logremos sentir en casa, ¿no? Y eso es muy, muy, muy bonito. Pero el día a día es lindo y creo que también tiene muchísimo que ver con lo que hablábamos antes, de uno poderse sentir cerca, aunque esté lejos. Mi casa siempre va a ser Mar del Plata, aunque yo ahora haya formado otro hogar, por decirlo de otra manera. Y eso es posible, por todos esos vínculos tan valiosos que uno forma, oportunamente en la vida antes. Sí, sí, está muy bueno eso porque además de tu vínculo natural, por lo que sentís por tu ciudad y lo que representa la familia, también esa base de la educación pública en Mar del Plata, en Absolutamente, Argentina, es para absolutamente. destacar, ¿no? Sí, eso me parece que lo tenemos que tener todos muy, muy presente. Yo soy o sea, un orgulloso, resultado de la educación pública, de la universidad pública en Argentina. Particularmente yo, tanto la licenciatura como el doctorado lo hice en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y me parece que no nos terminamos de dar cuenta el valor que tiene eso. Y insisto, y cómo tenemos que realmente valorar, conocimiento de todo tipo, pero particularmente el conocimiento científico que nos imprime una calidad de vida que a veces creo que no logramos ver, y creo que eso lo tenemos que tener muy, muy presente. Y como decíamos antes, yo ahora me puedo desempeñar en Europa gracias a toda esa base, que obtuve de la formación pública en mi país. Y por eso también, en la medida de lo posible, cuando planteo proyectos, intento que siempre haya algún tipo de interacción con mi país también, ¿no? Entonces, sin duda creo que, eso es, démonos cuenta de toda esta ciencia que nos rodea, lo valiosa que es, del conocimiento que se desprende de las investigaciones científicas, y, y de el valor intrínseco, y después también en el sector productivo que esto puede tener. Claro, claro, por supuesto. Y en esta intención también de involucrar cosas de Argentina en lo que se puede hacer desde allá a través de la ciencia, desde lo personal y profesional, ¿plantás en tu agenda como una cosa así obligatoria de volver cada tanto o no se puede dar tan seguido? No, sí, yo intento, bueno, por lo menos una vez al año yo tengo como, un acuerdo no solo conmigo misma, sino con toda la gente que me conoce. Yo necesito volver una vez al año, por lo menos, a ver el mar, a ir a comer unas pastas al euro, al Palacio del Bife y muchos otros bazares negros. Te puedo decir mil, viste que a nosotros nos gusta mucho también esos placeres gastronómicos. A ver a mi familia, Sí. a reconectar con mis amistades, y también en lo profesional. Sí, por ejemplo, yo he tenido también la dicha de tener como directora de tesis a Vera Álvarez. Siempre que vuelvo nos juntamos a merendar, hablamos de proyectos, intentamos plantear cosas. He tenido la suerte también de, en el recorrido que fui haciendo, ir teniendo como una red de contactos, tanto en Argentina como en el exterior, que al final es una red interconectada que da muchísimas posibilidades en cuanto a proyectos y en cuanto a interactuar con Argentina, y eso también me pone muy, muy contenta. Pero sí, yo necesito sí o sí reconectar, con mi país, y necesito pisar suelo argentino bastante seguido. Así que, pero eso nada, me parece que es algo natural, y yo por lo menos lo considero, algo espontáneo, no forzado, y muy bonito. Bien, buenísimo, buenísimo. Y bueno, también te quedaron vínculos desde lo profesional, imagino también desde lo personal en Galway, en Irlanda, que bueno, teníamos una referencia de lo que es una ciudad que quizás es de estética muy pintoresca e impactante, siendo una ciudad portuaria, ¿no? De Irlanda, Sí, que habrá quedado también marcado en tu experiencia profesional y personal estar ahí y sí. vivir algo diferente. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Para empezar, como mencionaba antes,
así como la idiosincrasia de España es muy parecida a la Argentina, la de Irlanda no necesariamente sí en cuanto a todas las costumbres que tenemos, pero sí que la gente es extremadamente cercana y amigable, y particularmente a mí me ha pasado mucho, creo que con los argentinos lo es, me ha pasado mil veces de subirme a taxis en Irlanda y que se me pusieran a hablar, bueno, obviamente no solo de Maradona y del fútbol, sino de las Islas Malvinas, de Ujú. que cuando tuvimos el conflicto que tuvimos ellos salieron a la calle a apoyarnos, de Almirante Brown, que es de ahí, Ujú. y de Claro, hecho fui sí. al pueblito donde nació. Hay como muchos puntos de encuentro, saben que hay comunidades irlandesas en Argentina, hay una hermandad muy bonita. Y particularmente Galway, es verdad que es una ciudad Sí. extremadamente cultural, muy musical, muy bella, Ujú. pequeñita, pero muy bella, pero a la vez tiene esta dicotomía hermosa de que tiene una inversión en ciencia y tecnología eh, espectacular, y de cuya universidad, de la Universidad Nacional de Galway salen desarrollos y soluciones, propuestas de valor muy, muy valiosas. Tuve la oportunidad, de hecho, de estar ahí la semana pasada, no la anterior, justamente a ver a mi Ujú. ex jefe, y fue un enorme placer reencontrarme con la ciudad. Yo el último tiempo que estuve ahí fue en pandemia, reencontrarme con la ciudad, Mm. reencontrarme con ex compañeros del laboratorio, volver a ver el campus de la universidad, hacer el seguimiento de estos proyectos que seguimos, que al final terminan siendo un hilo conductor en mi carrera profesional. Y realmente, nada, a mí todo eso me da mucha dicha. Creo que es una recompensa no solo al trabajo que a veces nos toca hacer, sino a la osadía de atreverte a hacerlo en otro lado, y de no tener miedo a Ujú. extrañar y todas estas cosas que veníamos hablando, ¿no? Claro, claro. Qué bueno esto de pararnos en esta reflexión, porque vos lo decís ahora después de un recorrido, pero tal vez para alguien que todavía no dio el primer paso, es el impulso que necesita para animarse a darlo. Sí, sí, además yo siempre digo algo que me parece muy importante. Es que nada es irreversible, o sea, excepto la muerte, por supuesto, pero quiero decir, nada, si vos tomas una decisión porque tuviste una iniciativa, una inquietud genuina, decidiste seguirla y eventualmente eso no salió bien, no es irreversible. Entonces esto era algo que yo intentaba tener siempre en mente, y pensar que uno puede pivotear y uno puede recalcular, eh, Mm. y no pasa nada, ¿no? Eh, y que también eso que es un privilegio poder intentarlo. Y insisto, no significa que eh, este emprender de uno en otra tierra distinta a la que la que lo vieron hacer es más o menos valiosa que el que se queda y también tiene otros retos y ambiciones en su Claro. tierra natal. Simplemente eso, quizás saber animarse y saber que si no funciona exactamente tal y cual lo planteaste, puedes recalcular y ya está. Y siempre habrá tenido valor intentarlo. Sí, por supuesto, por supuesto. Siempre va a ser mejor hacer que quedarse quieto. En definitiva es eso, ¿no? Ponerse en Mm. movimiento y seguir un poco la intuición. Mm. Sí, sí, sin duda. Sin duda. Es como decís vos, obviamente, yo ahora lo cuento, pasaron algunos años y es más fácil desandar el camino y contarlo así. Por supuesto que han Ujú. habido momentos donde uno puede haber tenido más o menos incertidumbre, pero siempre vuelvo a lo mismo. Si, si vos tenés tus vínculos sólidos, si podés eh, gestionar de alguna manera esas incertidumbres a través del afecto, el apoyo de tu familia, de tus amistades. A mí me tocó vivir un par de situaciones difíciles este año, y yo tengo mis amigas ahí, bueno, varias, ¿no? Pero bueno, Sole, por si me está escuchando, de hockey, Juli, que está en Estados Unidos, Paz, Mica, un par de amigas, las cuento con los, dico, con los dedos de la mano, y todas, aunque a miles de kilómetros, es como si estuviéramos otra vez juntas antes del partido o en la escuela, porque, porque esa amistad no requiere frecuencia, solo requiere ese vínculo que ya se forjó. Y esto es un poco lo que pasa con la familia también. Entonces, me parece que sé que estoy haciendo como un loop en la conversación, pero
es que todo vuelve a eso. Y eso es muy bonito. Sí, claro, pero es así y es genuino que sale de la conversación y me quedo con una cosa que decís que, como hablabas de tus amigas como compañeras, que son amigas de hockey. Algunas de ellas efectivamente son de hockey, jugábamos en el Club Náutico de Mar del Plata. Eh, Así que, bueno, Sole, Juli y Vico saben que nada, que son como hermanas de la vida. Yo tengo mi hermana que se llama Michelle, que la amo, y bueno, ellas después son hermanas de la vida, que la vida te regala y que sí, qué suerte tuve, la verdad, como dice el tango. Me diste en oro un puñado de amigas, en este caso. Qué bueno, qué lindo también destacar las amistades que te da el deporte y que se forjan en ese compañerismo de equipo para toda la vida. Sí, 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 eso es muy valioso y yo me acuerdo que cuando éramos chiquitas y cuando empezábamos recién a los 13 años a jugar y que nuestro entrenador siempre nos decía esto, Germán nos decía, eh, yo los amigos que tengo en la vida me los dio el hockey. Es verdad, yo tengo amigas de la escuela y amigas de la vida también. O sea, tengo mi amiga de toda la vida de la Mm. escuela, Dai. Pero es verdad que el deporte te genera estos vínculos que son bastante atemporales y son robustos, Ujú. son muy robustos. Qué bueno. Qué lindo también que lo digas vos como mujer de la ciencia, Mm. que está todo conectado, ¿no? Y eso es lo que nos va construyendo en nuestra propia identidad. Mm. Creo que es también un panorama completo, ¿no? De lo que es familia, amigos, vocación, Sí, identidad, cultura, en sí. definitiva. De eso estamos hablando en este programa durante tantos años. Y me pregunto, Merari, ¿cómo eh, querés proyectar tu camino profesional a la hora de plantearte próximos objetivos? ¿Hay como una meta o un alcance que vos decís, bueno, me gustaría con investigación, con desarrollo, poder concretar alguna meta en particular o es en ese camino de la investigación y de la ciencia ir dejarte sorprender en el día a día? No, afortunadamente participo en muchos proyectos muy valiosos, pero particularmente mi meta actual es muy clara. Por eso constituí un BU para canalizar este proyecto que se centra en infarto cerebral isquémico neonatal y adulto. Yo realmente, si tengo que decir cuál es mi objetivo, es poder poner todo mi trabajo y el valor que pueda aportar, ese valor añadido para que al menos estos desarrollos tecnológicos tan valiosos, en este caso esta nueva terapia que proponemos, al menos lleguen a ensayos clínicos. Y luego ya se verá, ese es mi reto y ese es mi objetivo ahora. Y es eso, tengo la suerte de trabajar con una red profesional, con un consorcio que creo que lo puede posibilitar y, y Ujú. tenemos que pensarlo de una manera muy sencilla, es sencillamente que si hoy en día unos padres reciben a su recién nacido, ese recién nacido tiene un infarto cerebral isquémico, no hay ningún tratamiento y no hay nada que se pueda hacer y ese recién nacido puede pasar el resto de su vida con déficits neurológicos y que si una persona ya sea de la mediana edad o mayor tiene un infarto cerebral isquémico ya adulto, puede acceder a rehabilitación, pero si hay algún daño neurológico, bueno, hace falta un paso más en lo que se refiere a terapia para poder lograr la recuperación funcional y que todas esas personas puedan tener el mayor bienestar posible en cuanto a su vida diaria, ¿no? En este momento, Sí. es difícil, es un proyecto ambicioso, pero a la vez está muy bien sostenido, no solo por evidencia científica, sino por el equipo profesional y yo simplemente me siento honrada de poder intentar liderarlo, ¿no? Y vuelvo a lo de antes, ¿no? Que, insisto, vuelvo al principio, que ya lo decía Hussein, ¿no? Uno de nuestros premios Nobel, que justamente los países ricos lo son porque invierten en ciencia y tecnología y los pobres lo siguen siendo porque no lo hacen como deberían y me parece que eso es todo y lo hemos visto en muchísimas y muchísimas cosas que todos los días nos proveen salud y nos proveen calidad de vida, así que ese me parece un mensaje fundamental para poder llevar a la gente que esté escuchando hoy.
Excelente, excelente. Me encanta y veo tu foco muy claro y bueno, de ahí seguramente saldrán resultados, como decís, el impacto que puede tener en las personas, el trabajo de investigación como digo, el foco que tenés en la cuestión es tan claro que es como fundamental para poder lograr esos objetivos, más allá de que parezca difícil o que Mm, sea ambicioso, sí, estás en ese camino. sí. Y hay una cosa fundamental que quizás no mencioné porque quizás parece obvia, pero y parece una, no lo romantizo, no quiero que suene a un cliché o una idealidad, pero realmente yo amo mi trabajo, a mí me encanta lo que hago. Yo realmente me siento como bueno, cuando yo era chiquita, es gracioso porque mi papá cuenta mucho esta historia cuando él veía a su papá, a mi abuelo, en el laboratorio, y mi abuelo lo ponía Mm, a moler cristales mm, de distintos compuestos químicos, no me quiero poner pesada. Y a mí me pasaba con él, ¿no? Que lo veía en el laboratorio y me maravillaba con las cosas que él hacía. Y yo, más allá de que ahora estoy en otro lugar, no sigo en ese laboratorio, no sigo en mi ciudad, yo me sigo maravillando con lo que hago todos los días. Parece una tontería, pero eso es lo que hace que sea quizás un poco más fácil. Si uno tiene el privilegio, porque es un enorme privilegio de poder trabajar de lo que le gusta, de lo que lo apasiona, ese ímpetu de por ahí por determinados objetivos viene un poco más naturalmente. Y yo me considero una privilegiada por eso, sin duda. qué bueno, qué bueno. Realmente es, como vos decís, es lo sencillo, lo simple, lo básico, lo que realmente es lo que importa, ¿no? La verdadera esencia y estas cosas que a veces vos decís parece algo obvio. Hay que remarcarlo y decirlo, porque justamente en esta era de sobrecarga informativa y de tanta distorsión, hay que volver a lo básico, a lo esencial, y creo que diste en la tecla en un montón de cosas puntuales que nos llevan a eso, a lo esencial, que es lo más importante. Así que te agradezco por esta hermosa charla que nos ha llevado a lindos lugares de reflexión. Y bueno, por último te quiero preguntar, porque mencionábamos que estás ahora circunstancialmente en Italia, que también tu profesión te lleva a andar por distintos lugares. ¿Qué tenés que hacer por Torino en estos días? Sí, eso es muy bonito también y creo que todos los que trabajamos en esto lo sabemos. Ahora yo estoy en Torino en un congreso eh, que considero muy prestigioso en biomateriales y la verdad es un enorme placer y venimos a presentar los resultados científicos de laboratorio, toda la evidencia que recolectamos en relación a este tratamiento, a esta terapia que Ujú, proponemos y a la vez a contarle un poco más a la audiencia cuya expertise son los biomateriales sobre ombú. ujú. Pero esto que me comentás me lleva a algo también quizás un poco peculiar o incluso tonto, que es que yo me acuerdo cuando estaba haciendo el doctorado ahí en Mar del Plata, con Vera de directora, esa fue cuando empecé mi doctorado en el 2012, fue cuando me empezó a tocar viajar, pero por el país, y yo me acuerdo tomarme micros de 12 horas a San Luis o a distintos congresos que había nacionales en el país, y a mí ya ahí me parecía una maravilla poder recorrer el país yendo a congresos científicos. Ahora tengo esta enorme satisfacción de hacerlo también por otros países, por Europa, pero tiene que ver con eso, ¿no? Los científicos compartimos nuestros resultados, nos evaluamos entre Mm, nosotros para que esos resultados sean claro. confiables, para que sean seguros y después son trasladados a determinadas terapias o a la clínica. Nos sometemos todo el tiempo de alguna manera a esta mirada externa para estar a la altura y para generar y acopiar conocimiento científico. Esto no ha cambiado desde Tales de Mileto, como diría mi papá. Así que eso me parece algo muy bonito Qué bueno. de esta profesión también, sí. Ahora, más allá de la de la pizza y la pasta que me voy a comer seguramente, es muy, muy lindo como experiencia, sin duda. Qué bueno, Merari, gracias por la charla y por también destinar este tiempo para charlar con nosotros en este contexto en el que, como vos sabés, muchos amigos que nos escuchan todos los domingos
paran de hacer lo que están haciendo para escuchar la radio o están en el auto yendo de un lado a otro y no se pueden bajar del auto porque están terminando de escuchar la charla y un poco defendemos también esa manera de comunicación sin interferencias que ya se está perdiendo. Por eso estoy agradecida por el tiempo que destinás en la vorágine de lo cotidiano. Ahora mismo vos viviendo en Madrid, estando en Italia, por ir a un congreso y ser parte y exponer y toda esa presión también de estar ahí y de parar un poco la pelota y charlar este rato a corazón abierto, con los sentimientos a flor de piel para inspirar a otras personas. Así que gracias por esta charla. Bueno, no, Flor, gracias a vos. Yo me siento absolutamente honrada y halagada de que hayas querido charlar conmigo. Y si esto llega a los oídos de algunos marplatenses que quiero mucho y a otros que no conozco, bueno, yo soy la que tiene que estar agradecida. Así que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Un placer y la seguimos porque también es nuestra intención estar de cerca con los progresos y los proyectos de los marplatenses por el mundo, que en tu caso es algo realmente muy interesante y que vamos a estar siguiendo bien de cerca. Te mando un abrazo, Merari. Gracias. Un abrazo, Flor. Muchas gracias. Saludos. Merari Chevalier es marplatense, se formó en la Universidad Nacional de Mar del Plata como base licenciada en química, después un doctorado vinculado a ciencia de materiales y todo esto de explorar más allá de lo que es nuestro propio territorio, yéndose a Irlanda a perfeccionarse y a crecer desde lo profesional y ahora fundando su propia compañía en Madrid, en España, con una obsesión de alguna manera, más allá de estar vinculada con la ciencia y la investigación, esto de abordar esta cuestión de lo que pasa con los tratamientos en infarto cerebral neonatal. Vaya objetivo y también en el recorrido otros tantos proyectos que tienen que ver con eso, servir desde la ciencia al mundo con la pasión por investigar, de no aburrirse nunca, de ser un niño curioso en el laboratorio y esa vocación que surgió para ella desde el núcleo familiar, desde la empresa familiar también y que desde esos vínculos que tienen que ver con los antepasados, desde su abuelo y obviamente sus padres y toda la familia, ese apoyo incondicional en ese camino que un joven decide hacer cuando tiene una fuerte vocación y que también arriesga a la hora de apostar a su futuro, como lo hizo ella saliendo al mundo a prepararse mejor, a hacer su propio camino y fundar su propia empresa en Madrid, en España, con objetivos profesionales claros que tienen que ver con esa vocación por la ciencia, aprovechándose también de esa belleza que inspira desde lo que es una vocación tan fuerte que, por supuesto, empezó desde el ámbito familiar en casa hasta lo que tiene que ver con el desarrollo familiar desde lo empresarial.